Buen día, bienvenidos a esta primera presentación del capítulo BTS, la rama de EEE. Mi nombre es Juan Pablo Ortiz, estoy cursando quinto semestre de Ingeniería Mecatrónica. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de motor y el motor de 4 tiempos. Espero que la disfruten e iniciamos con la tabla de contenidos. Como primer aspecto, vamos a hablar de los tipos de motores, vamos a ver qué es un motor y cómo podemos dividir estos tipos de motores respecto a dos características principales. Luego vamos a hablar del motor de 4 tiempos, cómo funcionan, sus características, vamos a hablar sobre el motor de gasolina y el motor diésel. Y por último, vamos a hablar sobre algunos motores a combustión, las diferencias y una comparativa entre carros que podemos ver hoy en día en las calles. El contenido más desglosado, como les comentaba, vamos a iniciar con los tipos de motores. ¿Qué es un motor? La clasificación de los motores. Vamos a hablar del motor eléctrico, el motor GLP y GNC, los motores rotativos y los motores híbridos. En el motor de 4 tiempos vamos a iniciar con los motores diésel, los motores gasolina y qué es un motor 4 tiempos, cómo funciona y cuáles son sus partes. En el último ítem vamos a ver algunos motores a combustión. Vamos a ver cuáles son sus partes, cuál es su principal objetivo en este capítulo. Y por último, vamos a comparar algunos carros, como les comentaba. Vamos a ver el motor de un Chevrolet Spark, un motor de un Mazda 3, una comparación entre Twingo y un Ferrari, para finalizar con un Lamborghini Aventador. Iniciando con el primer tópico, vamos a definir qué es un motor de un carro. Si le preguntamos a cualquier persona si sabe qué es un motor, la gran mayoría va a responder que sí. Sin embargo, cuando le preguntamos cuáles son sus partes o qué es un motor, realmente más del 90% no sabrá qué es exactamente esto. Es por eso que hoy traigo 3 definiciones importantes de fuentes verificadas que nos explican qué es un motor. El primero es Kia, la marca de carros, la cual nos dice puntualmente que el motor de combustión interna conecta cilindros, pistones, inyectores de combustible y bujías. Combinados, estos componentes queman combustible y dejan salir los gases de escape de los cilindros. Al repetir el proceso, crea energía que impulsa el automóvil. Luego tenemos Wikipedia, una fuente que se puede encontrar muy fácil en Internet, la cual dice que un motor es la parte sistemática capaz de hacer funcionar un sistema, transformando algún tipo de energía en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. Dos definiciones muy similares. Y por último, viene directamente de la RAE, la Real Academia Española, que describe exactamente un motor a combustión, especialmente como motor en el que la parte de energía liberada al quemar combustible en el interior del cilindro se transforma en trabajo. Todas estas definiciones tienen puntos comunes en la que podemos resultar en la siguiente definición. Podemos decir que en pocas palabras, el motor se puede comprender como el corazón o el microprocesador de un computador. Existen de varios tipos que funcionan de manera diferente. Cada uno tiene su propia importancia, pero cumplen con una misma tarea. Transformar la energía de la gasolina a la electricidad, en otras palabras, el combustible, en energía eléctrica para generar movimiento y así poder desplazar el automóvil. Aquí tenemos una primera imagen de lo que es un motor eléctrico. Ya seguiremos viendo que existen 2 tipos de motores. El primero, si el trabajo se origina por medio de energía calórica, lo vamos a denominar como un motor térmico. Y si el trabajo se activa a través de energía eléctrica, lo vamos a denominar como un motor eléctrico. A partir de esos 2 criterios principales, los vamos a llamar así, se desglosan los siguientes 6 motores. El motor eléctrico, el motor GLP y GNC, los motores híbridos, los motores rotativos, los motores de gasolina. Y como les comentaba, vamos a tratar de comentar a detalle todos estos motores. Sin embargo, nos vamos a enfocar principalmente en el motor a gasolina y el motor diésel, ya que es una de las metas que queremos llegar como capítulo BTS. Vamos a iniciar con el motor eléctrico. Un motor eléctrico es un generador de energía
respaldado por un sistema de propulsión que hace posible el desplazamiento total o parcial. Este es un motor de inducción, también lo llamamos asincrónicos, y para efectos de esta explicación de este motor vamos a utilizar el Tesla Model S como referencia. Entonces, en este motor, cuando se aplica una corriente eléctrica, se alternan las bobinas trifásicas que produce un campo magnético y permite hacer girar el motor. Vamos a ver las partes de este motor eléctrico y para entenderlo a profundidad vamos a revisar sus partes fundamentales. Como primero, la batería. Este va a ser el que equivale al depósito de combustible. Este va a acumular la energía necesaria para hacer mover el motor. En la imagen vemos que estas baterías están situadas en la parte inferior del carro y ayuda a la estabilidad del vehículo en lo que son las curvas, los trayectos de pendiente, y en el futuro veremos cuál es la importancia de esto en los carros. Luego tenemos el reductor de velocidad diferencial, que es el que equivale más o menos a la caja de cambios de un carro común y corriente. La única diferencia es que este es de una velocidad fija y consiste en una serie de engranajes que entre sí hacen que el carro pueda disminuir su velocidad y repartir las fuerzas entre lo que son las llantas del vehículo. Estas también son las que transmiten la fuerza a dichas llantas para poder así generar el sistema regulador. Este es el sistema que va a controlar el flujo de corriente en el carro que pasa por las baterías. Entonces, como sabemos, este es un motor eléctrico, es un motor doble sentido, no tiene caja de cambios, por lo que este irá hacia adelante o hacia atrás con un solo botón cambiando la polaridad del motor. Luego tenemos el rectificador y el inversor. El inversor sabemos que es aquel que convierte la energía proveniente de las baterías en corriente alterna para poder alimentar dicho motor. Y el rectificador es el que convierte la energía alterna proveniente del motor. Ya veremos que el motor va a poder cargar las baterías nuevamente y gracias a este rectificador podremos volver a almacenar energía en dichas baterías. Este rectificador inversor en la mayoría de los carros está situado en la parte delantera de los carros. Sin embargo, existen muchos carros eléctricos diferentes a los Tesla que lo ubican en la parte de atrás para poder equilibrar pesos y el punto de gravedad dejarlo lo más central posible. Vamos a ver ahora cómo es que funciona un carro eléctrico teniendo de misma manera como base el Tesla Model S. Entonces, en estos carros, los Tesla, aquello que da energía al motor son los módulos de batería, que estos van gestionados por software y estos entregan la energía necesaria para que el carro se pueda mover. Entonces, como sabemos, las baterías emplean corriente directa, por lo que Tesla utiliza el módulo eléctrico de potencia, ese es el nombre técnico, o en otras palabras es el inversor prácticamente. Y dentro de ese inversor existen 72 transistores IGBT creados por ellos. Y como conocemos en la electrónica, los transistores se calientan, por lo que este carro específicamente tiene un líquido refrigerante que sirve para la calefacción del carro. Tomémoslo como dato curioso. También mejora el aire acondicionado. De igual manera, a diferencia de otros carros con motor eléctrico, este carro Model S tiene el líquido refrigerante que les comentaba, que ayuda a bajar la temperatura del motor gracias a las altas velocidades que puede contener este carro. Entonces, como les comentaba también, tiene un sistema de frenado automático, un frenado regenerativo prácticamente, y este genera electricidad para volver a ser usada en el futuro o energía de respaldo para los trayectos que son muy largos. En nuestra última parte, el carro no tiene caja de transmisión porque el motor transfiere el movimiento rotatorio hacia adelante o hacia atrás directamente. Entonces, esto permite que el carro pase de estar quieto en movimiento en muy poco tiempo, a diferencia de los motores en combustión.
Finalmente, este carro también puede transmitir la potencia hacia adelante o hacia atrás con exactamente la misma fuerza, en teoría. Entonces, vamos a ver las ventajas y desventajas de los motores eléctricos. Para la primera ventaja, la reducción notable en la contaminación. Según los estudios, estos carros generan 30% menos emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que siempre será una buena opción comprar un carro eléctrico para poder manejarse en las calles. Luego, tenemos la agilidad en la conducción. Un motor eléctrico siempre va a tener mucha más agilidad que cualquier otro motor. Y en las zonas urbanas es muy notable la diferencia entre este motor y un motor a combustión. Ya veremos eso más adelante. Por último, la comodidad. Ubicar el peso en la parte central del vehículo, en la parte más baja, beneficia que el carro sea más maniobrable en las curvas y pendientes. Seguimos con las desventajas. La mayoría de los carros eléctricos tienen menor potencia que uno a combustión, aunque en ambas partes, si sea para adelante o en reversa, tiene la misma potencia. Si empezamos a competir con un Lamborghini que tiene un P12, pues claramente el ganador va a ser el Lamborghini. Por último, tienen poca autonomía. En Latinoamérica los carros eléctricos todavía son muy poquitos y la batería va a rendir ciertos kilómetros específicos. Entonces, si se hace un trayecto largo, se tendría que hacer múltiples paradas, corriendo el riesgo de que el auto se quede sin batería, o sea, sin combustible, para poder seguir su trayecto. Entonces, en este video, en esta imagen, vemos más o menos un acercamiento al funcionamiento del sistema. Y como conclusión, este es el futuro de los carros. En el futuro yo creo que más del 80% de los carros van a ser eléctricos y es muy importante que los conozcamos porque así podremos estar a la vanguardia como grupo, como semillero, para poder incentivar a las demás personas a conseguir entender cómo es que funcionan los motores eléctricos. Seguimos al motor GLP y el motor GNC. Este viene de las siglas gas licuado de petróleo y gas natural comprimido. Son combustibles alternativos. En otras partes se les llama autogás, aunque el autogás es una parte diferente a los motores GLP y GNC. Sin embargo, vienen también de un origen ecológico. Estos vienen de extraer el gas propano y butano que resulta refinar petróleo cuando se destilan dicha gasolina y dicho petróleo. Estos motores todavía son muy usados en Europa, a pesar de que son más o menos antiguos. Y un ejemplo es el Audi A4 Avant Gistro. Tiene un motor GNC, o sea, gas natural comprimido, pero también se alimenta de gasolina sin plomo y es un ejemplo de los carros con este tipo de motor. Entonces, como les comentaba, viene de un origen ecológico, por lo que presenta un 15% menos dióxido de carbono y un 68% menos de dióxido de nitrógeno en los gases de escape. También este produce un 99% menos partículas de carbono, lo cual protege el motor de acumulaciones de escobilla, las cuales generan muchos problemas en los carros a combustión interna. Este motor, como les comentaba, 90% gas metano y es un gas natural, es exactamente igual al que usamos en las casas, pero este gas viene siendo comprimido para poder ser adaptado a estos carros. Este motor no contiene huellas o trazas de término de azufres, el término técnico va a ser trazas, y genera un 50% menos de contaminación acústica, por lo que va a sonar menos que un motor como los que vemos día a día en las calles. En esta imagen podemos ver que en la parte trasera tienen dos cilindros de los depósitos de gas natural 1 y 2. En esto se va a almacenar el combustible, o sea, el gas, y sabemos que el gas natural tiene mucha presión,
Entonces van a estar ubicados siempre en la parte del baúl, un poco más abajo, lo que genera ciertas desventajas que veremos un poco más adelante. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que la presión se reduce a un nivel compatible en el de la inyección a combustible motor y después de varios procesos químicos dentro del motor entra a la cámara de combustión y esta se va a mezclar con el aire. Esta mezcla se comprime y se va a encender con una bujía. En cuanto a las ventajas, la ubicación de las recargas de gas. En Europa hay más de 30.000 vehículos propulsados con autogas y 400 puntos de recarga activos, por lo que a diferencia del motor eléctrico tiene mucha más posibilidad de ser recargado y mucha menos probabilidad de quedar atrapado en tráfico o en una vía muy larga. Luego, el precio. El litro va a estar aproximadamente en 0.75 euros, lo que a pesar de consumir un litro más cada 100 kilómetros, sigue siendo muy rentable y muy económico para poder ser llevado el día a día a una persona con un salario medio. Seguimos con las desventajas. Como sabemos, funciona a gas y tiene más peligro en caso de explosión. Entonces, como este es un gas comprimido, cualquier explosión, por más mínima que sea, va a generar una combustión muy grande, siendo así uno de los motores más peligrosos de los que vamos a ver hoy. Finalmente, las desventajas número 2, el espacio. Pues como podemos ver en esta imagen, tienen muy poco espacio y existe la posibilidad de cambiar un carro a combustión a un carro de gas, pero el espacio y el equilibrio de las masas, que es muy importante como vimos en el carro eléctrico, va a ser mucho va a ser menor distribuido, y esto genera que no sea tan bueno en las curvas, en las carreras o en las pendientes muy altas. En este video presentamos el funcionamiento de este motor y como les comentaba, es una gran alternativa para poder cambiar un motor de gasolina a un motor GLP o GNC. Más adelante veremos qué es el ciclo de 4 tiempos, pero este sería el equivalente al ciclo Otto en un carro con combustible diésel. Seguimos con los motores rotativos. También lo vamos a denominar como un motor Wankel. Este es un motor de combustión interna, es el primero que vamos a ver de combustión interna y tiene un pistón que acciona el cigüeñal por medio de un engranaje para comunicar o mejor transmitir el movimiento de giro. En palabras normales, es aquel en el que el cigüeñal se mantiene fijo y el motor es el que va a girar alrededor de dicho cigüeñal. Este es el Mazda RX-8, es un carro que se fabricó del 2003 al 2012, tiene versiones de 192 y 232 caballos de fuerza o caballos vapor, un término que en la última parte de la presentación vamos a ver qué significa y cuál es la importancia en las fichas técnicas de los carros. Entonces, este va a ser el auto que utilizaremos como referencia en los motores rotativos. Como en los anteriores motores, vamos a ver sus partes. Este es un modelo del motor Wankel y nombrando algunas partes tenemos el estator, que es el cuerpo fijo cilíndrico que vemos en la imagen. Es muy similar a lo que conocemos en los motores de corriente directa, que usamos para la conversión electromecánica de potencia, donde lo que realmente se va a mover es el rotor. El rotor tiene una forma triangular con sus lados iguales, o sea, es un triángulo equilátero, pero tiene dichos lados redondeados, curvilíneos. Este va a estar dentro del estator y para este motor dichos ángulos van a estar siempre en contacto con las paredes del rotor. En el interior de esta cámara se va a tener una corona dentada que va a estar directamente relacionada con el piñón. Este también va a ser una rueda dentada comparada con el eje motor que se engrana a dicha dentadura del rotor que les nombraba anteriormente. Como penúltima parte tenemos la lumbrera de admisión y la lumbrera de escape.
Estos van a estar ubicados a un lado del estator. La lumbrera de admisión es por donde se introduce la mezcla de combustible y aire. Sabemos que mezclar combustible y aire va a ser fundamental para que el ciclo de 4 tiempos funcione a la perfección. Y en su lado opuesto tenemos a la lumbrera de escape. La lumbrera de escape es por donde van a estar expulsados los gases restantes, prácticamente los que van a sobrar después del motor del ciclo de 4 tiempos que ya vamos a ver. Finalmente, la bujía, que en este motor siempre se va a ubicar al lado opuesto de las lumbreras, la de escape y la de admisión. Esta es la que va a encender la chispa para poder encender el motor. Entonces, aquí, este es el motor Wankel. En esta imagen se van a desarrollar 4 etapas características de un motor a combustión interna. Entonces, tenemos la admisión, la compresión, la explosión y el escape. En la admisión es el proceso por el cual da salida de los gases del ciclo anterior para que la lumbrera de admisión entre y se genere una nueva mezcla entre el combustible y el aire. Dentro de esta, la cámara que les nombré anteriormente va aumentando su tamaño, lo que hace que el volumen de combustible y aire se disminuya. Y antes de llegar al punto máximo, iniciamos la compresión. En la compresión, la lumbrera de admisión se cierra y la cámara empieza a disminuir nuevamente su volumen. En este instante, la mezcla empieza a comprimirse y cuando la cámara queda reducida a su más mínimo tamaño, se enciende la chispa, que viene siendo parte de la explosión. Y en pocas palabras, cuando suelta la chispa, la vamos a llamar como la ignición. Luego, en la explosión, como los gases que están dentro del paso anterior están comprimidos por la combustión del rotor, el rotor recordemos que es el triangular con sus lados curvilíneos, este va a empezar a girar y comunica el movimiento al eje motor a través del engranaje. Por último, tenemos el escape, que está ubicado en el otro lado del rotor, opuesto a la bujía. Entonces la lumbrera de escape se abre y es por donde los gases van a estar expulsados gracias al movimiento del rotor y así es como finaliza el ciclo. Esta es una parte muy importante de este motor porque es donde nos vamos a centrar hoy. Entonces, pronto lo vamos a ver exactamente los mismos pasos, pero en un motor a gasolina. Mientras tanto, vamos a ver las desventajas y las ventajas que tiene el motor rotativo. Como primera ventaja, es un motor más silencioso y tiene menos vibraciones, por lo que tiene menos piezas y se dice que tiene mayor fiabilidad. Luego, requiere una menor refrigeración, por lo que nunca va a tener problemas de recalentamiento, lo que es usual en los vehículos a gasolina o vehículos diésel. Por último, tiene más sencillez mecánica, entonces este carro no tiene pistones, no tiene biela y cuenta con una especie de cigüeñal que les comentaba al inicio, pero este cigüeñal no va a ser móvil. Por último, las desventajas, es más contaminante y siempre va a ser tema de importancia la contaminación. Y por otro lado, este motor tiene mayor costo de mantenimiento. Entonces, si bien es más difícil que este carro sufra ciertos daños, cuando lo sufre, el costo va a ser excesivamente alto. En la última parte, vamos a revisar los motores híbridos y vamos a revisar brevemente cómo funciona para poder así explicar en sí el motor de 4 tiempos y el ciclo Otto. Un motor híbrido es la combinación de dos propulsores para conseguir eficiencia en el combustible y menor cantidad de emisiones contaminantes. Entre otras cosas, la mayoría de estos carros híbridos tiene la combinación de un motor eléctrico y un motor a combustión. Entonces, solo con combinar estos dos motores ya consiguen
menores emisiones en lo que son las curvas y las bajas velocidades. Para este motor vamos a utilizar como referencia una Volvo XC40. Es una camioneta híbrida con un motor 3 cilindros 1.4 litros, que también al final veremos qué significa esto del cilindraje y por qué esta camioneta al ser tan grande tiene un motor tan pequeño. Entonces, ¿cómo funciona un motor híbrido? La combinación del motor eléctrico y el motor térmico, las dos combinaciones que les hablaba al inicio de la presentación, funcionan como una especie de simbiosis. El eléctrico tiene dos funciones principales: propulsar el vehículo y al mismo tiempo cargar la batería. Al igual que el motor eléctrico, este tiene un inversor que convierte la corriente continua en corriente alterna para poder mover el motor. Entonces, aquí la batería también se va a recargar cuando se frena, porque en los motores eléctricos, cuando se deja de acelerar, no va frenando con inercia, sino que directamente el motor va frenando. Entonces, también podemos conocer que, como dato, estos motores híbridos son enchufables. Esta Volvo XC40 es enchufable y va a funcionar exactamente como si fuera un motor eléctrico o un motor a combustión. Entonces, otro dato curioso, esta camioneta tiene baterías de litio, entonces permite mayor flujo de energía por más tiempo. Por último, estos motores estos carros, perdón, tienen un pequeño motor a combustión, como les nombré anteriormente, un 1.4, y el motor eléctrico lo único que hace es propulsar el carro, de modo que funciona como propulsión y como generador de energía. También vamos a ver las ventajas y las desventajas. Como primera ventaja, menos emisiones. Los carros son ahorrativos en cuanto a la gasolina, por lo que ayudan a mantener el aire limpio. Vida más útil. El funcionamiento de los carros con motores son equitativos, lo que hace que la exigencia de los dos motores por separado sea mucho menor. En las desventajas, el costo de las piezas. Si bien en el ítem anterior se menciona la larga durabilidad del motor gracias a que tienen menos exigencias en cuanto a su uso, cuando este motor necesita refracciones son muy, muy caras de conseguir, por lo que lo vamos a tomar como una desventaja. Y por último, el manejo regular. En los demás carros el equilibrio estaba más o menos repartido entre lo que es su centro de gravedad y la parte trasera del vehículo, pero este carro al tener dos motores tiene mucho más peso y al estar repartido muy cerca de la parte delantera, de la parte central hacia la parte delantera del vehículo, no permite hacer grandes maniobras en curvas o en los largos recorridos. En esta segunda parte vamos a hablar del motor de cuatro tiempos. Y para iniciar a conocer este motor, vamos a profundizar en lo que es el combustible diésel y el combustible gasolina. Luego vamos a conocer el ciclo Otto, sus partes, su importancia, y vamos a responder a la pregunta de por qué es tan importante tener este motor de cuatro tiempos en los archivos de todo lo que es la mecánica automotriz. Motor y gasolina. El motor a gasolina se puede definir como las máquinas termodinámicas encargadas de convertir la energía química de la ignición, que es provocada por la mezcla entre el aire y la gasolina, para generar energía mecánica y producir el desplazamiento del vehículo. El motor diésel es muy similar a la gasolina, pero se usa más cuando se requieren grandes potencias como mover barcos, mover cargamento o en muchos vehículos de carreras. Ambos motores siguen el ciclo de cuatro tiempos y por eso a continuación vamos a ver algunas partes del motor de cuatro tiempos. Para este apartado vamos a utilizar como referencia el Chevrolet Camaro, un carro con un motor de gasolina V8 6.2 litros y
461 caballos vapor. Aquí tenemos como primera parte el bloque motor, que es el elemento donde se van a alojar los cilindros con sus camisas. Estas van a ser las cavidades que podemos ver en la imagen de la parte inferior izquierda. Y estas son cavidades donde se van a desplazar dichos pistones y la cantidad de cilindros realmente va a variar dependiendo del carro, pero por lo general son 4, 5, 6, 8, 12 y hasta 16. Luego tenemos los pistones, que es la pieza en forma circular que se desplaza longitudinalmente por el cilindro que nombramos anteriormente. En este eh, se van a activar la biela, ya la veremos, y este va a funcionar cada vez que el motor lo requiera. El pistón va a ser solo la parte superior, o sea, la cabeza. Lo que está debajo va a ser la biela. Y esta es la pieza que convierte el movimiento rectilíneo de cada cabeza de pistón en movimiento rotativo. Siguiendo con las partes, tenemos el cigüeñal. Esta es la pieza longitudinal que recibe el movimiento de las bielas y es el encargado de transmitirlo a la caja de cambios. Luego tenemos el árbol de levas. También es una pieza longitudinal llena de lóbulos, o sea, están en forma de pera. Y es el que acciona las válvulas de admisión y escape, que tienen el mismo trabajo que las lumbreras de admisión y escape en el motor rotativo. Y también se van a activar cada vez que el motor lo requiera. Luego tenemos el cárter, que sencillamente es el depósito donde está el aceite para poder lubricar todas las piezas del motor a gasolina. Penúltimo, el volante motor. Es un disco unido a un extremo del cigüeñal y es el que transmite el movimiento al motor para poder suavizar los impulsos de los pistones para que estos sean más uniformes entre ellos. Por último, la correa de distribución es el que impulsa el árbol de levas desde un piñón que está instalado al extremo del cigüeñal. Entonces vamos a ver algunas diferencias entre el motor diésel y el motor a gasolina. Como primera, tenemos el modo de activación. El diésel va a funcionar a través de una compresión de aire y el motor a través de una chispa generada por una bujía. Segundo, el rendimiento. Existen dos conceptos que son denominados la compresión y grado en que los gases se pueden comprimir en el cilindro del motor. Ambos tienen relaciones muy altas, pero para el motor diésel puede ser de 141:1 hasta 23:1, mientras que en el motor a gasolina son de 7:1 y de 10:1. Por último, el consumo. El motor diésel, aparte de que es más económico, tiene mayor torque y menor revoluciones por minuto, lo que ahorra combustible, y el motor a gasolina es lo contrario. Tiene menos revoluciones, lo que indica mayor velocidad de consumo. Entonces, tenemos las ventajas y desventajas del motor a gasolina. Como primera ventaja, la potencia. Los vehículos a gasolina cuentan con un nivel de potencia superior a diferencia de otros motores, lo que hace que se pueda acelerar mucho más rápido en un menor tiempo. Entonces, estos carros se van a recuperar prácticamente de manera inmediata cuando se tienen a mayores exigencias. Segunda ventaja, en sí, el motor. Este motor es muy sencillo en su funcionamiento, tiene menos complejidad a comparación de un motor híbrido, que ya sabemos que combina un motor eléctrico y un motor a combustión. Y por último, la capacidad. Uno de los problemas del carro eléctrico era que si se quedaba varado en carretera, en una vía larga, era muy difícil que volviera a coger combustible otra vez, porque los puntos están ubicados de maneras muy diferentes. Como primera desventaja, tenemos el consumo. En los motores a gasolina, los carros más grandes consumen más combustible y por eso es que normalmente a una camioneta se le va a acabar la gasolina mucho más rápido que a un carro sedán. Por último,
El medio ambiente, aunque la tecnología de los carburantes hoy en día ha avanzado muchísimo, todavía el motor a gasolina genera muchos gases nocivos para el medio ambiente. Entonces, siempre va a ser una desventaja tener un motor para el medio ambiente. Bueno, ahora sí nos vamos a centrar en la parte fundamental, que es el ciclo de 4 tiempos. Para efectos técnicos, el ciclo Otto. Y el ciclo Otto, puntualmente, es el ciclo que tiene como base el funcionamiento de la mayoría de los motores a combustión. Este ya lo vimos en el motor rotativo, y para los carros a gasolina son exactamente los mismos. Entonces, los ciclos van a ser la admisión, la compresión, la explosión y el escape. En la admisión, el funcionamiento del motor cuando el pistón está en el punto más alto, lo vamos a denominar como el PMS o punto muerto superior. Y antes de volver a descender, se abre la válvula de admisión, que permite entrar a la cámara la mezcla entre el aire y la gasolina. Luego tenemos la combustión. Cuando el pistón está en la parte inferior ahora, o el PMI, un punto muerto inferior, la válvula de admisión se va a cerrar, la válvula de escape va a seguir cerrada, y en este paso la mezcla no va a tener por dónde salir. Entonces se va a comprimir hasta reducirse en el volumen del cilindro, y a medida que va subiendo el pistón, esta se va haciendo cada vez más pequeña. Seguido de esto está la explosión, y justo antes de llegar al PMS o el punto muerto superior, con el aire y el combustible comprimidos, se activa la chispa gracias a la bujía que activa dicho movimiento en lo que y el cigüeñal. Por último, el escape, cuando el pistón vuelve a llegar al punto inferior, o sea, el pistón entre la admisión, la compresión y la explosión, ya ha subido 2 veces. Cuando vuelve a descender por segunda vez, inicia el recorrido y la válvula de admisión permanece cerrada. Se abre la válvula de escape para dejar salir los gases resultantes. Entonces, esta es la parte fundamental de la exposición, y por eso traté de repetirla 2 veces para que nos quede extremadamente claro. En este muestra cómo es el ciclo que pasa múltiples veces en un corto periodo de tiempo. En esta imagen se tienen 4 pistones, pero el ciclo de 4 tiempos es denominado por las 4 fases que pasan dentro de este motor. Más adelante veremos que existen distintas formas de ubicar los cilindros para formar diferentes motores. Seguimos a nuestro último apartado, que son algunos motores a combustión. Vamos a responder la pregunta, ¿cómo saber si este motor es mejor que este otro? Y vamos a conocer cómo leer una ficha técnica de un carro. Vamos a ver las características principales y, por último, conocer algunos motores haciendo las comparaciones respectivas. Los tipos de motores a combustión. Existen varios motores a combustión interna y se pueden clasificar según el tipo de combustible, gasolina o diésel. También se van a clasificar según el número de cilindros, o sea que el motor puede tener entre 16 y 3 cilindros. Y por último, según la disposición de los cilindros, que es lo que vamos a ver. Como primero tenemos el motor en línea. Esta va a ser la distribución más común y sencilla de los motores de combustión. Los pistones se van a ubicar uno al lado del otro de forma vertical, haciendo una línea horizontal. Esto beneficia a tener menos problemas mecánicos, y por eso es que muchos carros hoy en día lo tienen. Algunos ejemplos son el BMW M1, el Mercedes-Benz 300 SL y el Aston Martin DB85. Luego tenemos el motor boxer. En esta distribución, los cilindros van a estar ubicados de manera horizontal y opuesta, uno arriba de otro. Y realmente no es tan usado, pero digamos el Volkswagen Beetle, el que vemos,
muy seguido aquí en Bogotá, tiene ese motor, el Porsche 911 y el Chevrolet Porsche. Seguimos con el motor en V. Y para en este caso, los cilindros están colocados formando dos cintas en forma de V y tienen un mismo cigüeñal. Algunos carros son el Mercedes AMG GTR, el BMW M5, el Ford Mustang Shelby GT500 y el Chevrolet Corvette ZR1. Muy similar el motor en W. Estos carros son deportivos en su gran mayoría y tienen tres cilindros en tres conceptos principales. Uno con 3 bancos, uno de 4 bancos y uno con 2 bancos. Algunos carros, el Volkswagen Passat, el Audi A8 y el Bugatti Veyron. Luego, el motor en H se puede ver muy similar al motor Boxer, pero en este apartado tienen un cilindro, una entrada de manera vertical para hacer la conexión entre los dos cigüeñales. Por último, tenemos el motor en X y este va a partir de dos motores B. Va a estar en lados opuestos con un ángulo de 90 grados y tener 4 cilindros con un cigüeñal común, algo que es muy bueno para los motores de hoy en día porque hacen que los carros tengan menos problemas mecánicos. Algunos ejemplos, el Rolls-Royce Vulture y el Blackcomb Cual. Ahora, y vamos a conectar el motor. Entonces, en teoría, mientras más caballos de fuerza tenga un carro, mayor será la velocidad que éste va a poder adquirir. Entonces, un HP, que es horsepower, es la potencia necesaria para levantar un peso de 75 kilogramos fuerza a 1 metro de altura en un segundo. Los caballos de vapor que les mencioné anteriormente son una medida muy similar. Es exactamente lo mismo, en muchas páginas dicen que es lo mismo, pero en realidad un caballo de vapor es 0.9 caballos fuerza. Luego, las revoluciones por minuto. Esta es una medida utilizada para expresar la velocidad de rotación de cigüeñal del motor. Estas se muestran en el tacómetro. Entonces, por lo general, los carros tienen tres paneles, uno que indica la velocidad, otro que indica la temperatura y otro que indica las revoluciones. Entonces, en este tacómetro, que es como se llama, existen los números 1, 2, 3, 4, dependiendo hasta las revoluciones que llegue el automóvil, y se van a multiplicar por 1000. Entonces, si la aguja la vemos en el número 3, es porque el motor está a 3000 RPM o 3000 revoluciones por minuto. Luego tenemos la aceleración. En los carros se mide la aceleración a partir de la comparación de una velocidad a otra. En este caso, el tiempo que se va a tardar de 0 a 100 kilómetros por hora. Entonces, entre menor sea este tiempo, mayor es la aceleración de este vehículo. Por último, tenemos las RPMs a potencia máxima. Este va a ser el último dato técnico. Y se refiere a la potencia máxima del vehículo, o sea, la capacidad más alta a la que puede llegar el vehículo. En otras palabras, es qué tan rápido el motor puede aplicar el torque, y este valor también se va a dar en RPMs. Ahora tenemos datos generales, como el consumo, y el consumo se va a referir a los litros de gasolina o de diésel que se emplea un carro al recorrer una determinada distancia. Por lo general, en las fichas técnicas se muestran como la gasolina que consume cada 100 kilómetros y se miden litros sobre 100 kilómetros. Por último, tenemos el par máximo, que es la fuerza que ejerce la explosión del ciclo de 4 tiempos sobre el pistón, y este va a ser multiplicado por el área circular del mismo. Este dato no va a ser constante, por lo que en las fichas técnicas se va a ver como el máximo valor al que se puede llegar.
Otro dato importante es la cilindrada. Es la suma del volumen útil de todos los cilindros de un motor. Y por lo general lo vamos a medir en centímetros cúbicos o en litros. Entonces, para finalizar, vamos a ver algunas comparaciones de algunos motores importantes comunes en Colombia. El primero es el Chevrolet Spark. Este carro eh, es muy especial por su precio, por su bajo consumo y su durabilidad, claro. Es un carro excelente y bonito. Para iniciar, revisaremos el motor. Tiene un motor en línea 4 cilindros. Su combustible es gasolina y tiene una velocidad máxima de 154 kilómetros por hora. Posee 68 caballos de fuerza, un consumo de 5.1 litros cada 100 kilómetros, una aceleración de 0 a 100 en 15.5 segundos, una potencia máxima a las 4.800 revoluciones por minuto. También posee una transmisión manual de 5 velocidades. En una futura presentación veremos qué significa y cuál es la importancia de esto. Luego, un par máximo de 93 Nm, una cilindrada 995 centímetros cúbicos, o sea, motor 1 litro, y el precio es de los 10 millones a los 28.800.000 en tucarro.com o en Mercado Libre. Conclusión, es un motor pequeño, pero es un motor muy bueno gracias a la durabilidad que tiene, el consumo, la aceleración y su potencia máxima. Pasamos por un motor de un Mazda 3, es un carro gama media. Tiene un motor en línea 4 cilindros, Scale Active. Este es un motor diseñado por Mazda. Aquí está el link, se los voy a compartir. Y se ve específicamente cómo fue que ellos crearon este motor y por qué este va a ser mejor que otros carros en línea del mercado. Combustible, gasolina, una velocidad máxima de 205 kilómetros por hora, 186 caballos fuerza, un consumo de 5.8 litros cada 100 kilómetros, una aceleración de 0 a 100 en 10.4 segundos, una potencia máxima a las 6.000 revoluciones por minuto. Este tiene transmisión mecánica o automática de 6 velocidades, un par máximo de 253 Nm, posee cilindrada 2.5 litros o también hay versiones de 2 litros. Por último, el precio entre los 67.300.000 y los 115.300.000 nuevos. Ahora pasamos a una comparación de dos carros que a vista son muy diferentes, pero ya vamos a ver por qué uno es mejor que otro hablando en términos técnicos. Entonces tenemos el Renault Twingo y el Ferrari 812 GTS. Iniciamos con el Twingo, que tiene un motor en línea 4 cilindros frente a un motor V12 de Ferrari. Iniciamos con punto para el Ferrari. Seguimos con ambos tienen combustible a gasolina. Van a ganar los dos puntos en este momento. La velocidad máxima del Twingo son 154 km por hora, muy similar al Spark. Y la velocidad del Ferrari va a ser de 340 km por hora. Punto para el Ferrari. El Twingo tiene 58 caballos de fuerza y el Ferrari 799. Punto nuevamente para el Ferrari. El Twingo va a consumir 5.8 litros cada 100 kilómetros, mientras que el Ferrari 15.8 litros cada 100 kilómetros. Y aquí, como el ahorro siempre va a ser vital, vamos a dar punto para el Twingo porque consume menos. Una aceleración de 0 a 100 en 13.4 segundos para el Twingo y una aceleración de 0 a 100 de 3 segundos para el Ferrari. Punto para el Ferrari. El Renault llega a una potencia máxima de 5.250 revoluciones por minuto a comparación de las 8.500 RPM del GTS. Punto para el Ferrari nuevamente.
El Renault Twingo posee una transmisión manual de 5 velocidades y el Ferrari 812 GTS una transmisión automática de 7 velocidades. Punto para el Ferrari. Este cuenta con un par máximo 93 Nm y el Ferrari 718 Nm. Punto nuevamente para el Ferrari. Penúltimo, la cilindrada del Renault es de 1.1 litros, 0.1 litros más que el Spark. Y el Ferrari cuenta con un motor 6.5 litros. Nuevamente, punto para el Ferrari. Por último, el precio. El Renault Twingo ronda los 15 a los 25 millones y el Ferrari 812 GTS no tiene un precio en pesos colombianos, por lo que transformé euros y es más o menos de 1.678.707.330 pesos. Entonces, como vemos, el claro ganador es el Ferrari. Ya sabemos qué decir si nos preguntan por qué es mejor un Ferrari que un Twingo, pero la realidad es que cuando comparamos estos dos motores es muy fácil saber por qué este es más bueno que este, por qué tiene más capacidad este que este otro. Y esa era la intención de esta comparación, conocer un carro relativamente antiguo, con una gama no muy alta, y uno de los mejores carros del mundo, de los más rápidos que existen. Por último, vamos a ver el Lamborghini Aventador. Este es la competencia directa en sí del Ferrari 812 GTS. Entonces, vamos a ver si es mejor que el Spark. Cuenta con un motor V12, combustible gasolina, una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. Cuenta con 740 caballos fuerza, un consumo de 18.4 litros cada 100 kilómetros, una aceleración de 0 a 100 en 2.9 segundos. O sea, en teoría es un poco más rápido que el Ferrari. Una potencia máxima de 8.400 RPMs, una transmisión automática a 7 velocidades, un par máximo de 690 Nm, una cilindrada 6.5 litros y el precio es de aproximadamente 1.800 millones de pesos. Entonces, como vimos, es muy similar al Ferrari. Si llegamos a hacer una comparación, van a tener una puntuación muy similar y son de los carros más potentes que hay en el mundo. Aquí ya finalizamos. Entonces, como conclusiones, en esta presentación demostramos cuáles son los tipos de motores. Sabemos que existen de 6 tipos a partir de 2 características fundamentales, si es un motor térmico o un motor eléctrico. Dependiendo de esas dos cualidades, existen 6 tipos de motores diferentes. Luego vimos cómo funciona, cuáles son las partes del motor 4 tiempos, o sea, el ciclo Otto. Es bueno que lo empecemos a llamar así. Y esta parte de la admisión, la compresión, la explosión y el escape. Vimos las características de estos motores que se clasifican dependiendo la organización de sus cilindros y la cantidad de pistones o cilindros que tengan. Y por último, identificamos algunos motores y cómo saber si este es mejor que este otro. Entonces aquí tenemos algunos recursos extra que pueden servir. Son páginas muy buenas para visitar. Tenemos la fabricación del motor V8 de Ferrari, uno de los motores más famosos en el mundo. Un top 6 de motores revolucionarios y la ficha técnica más moderna del Mazda 3. Entonces aquí podemos ver cómo el Mazda 3 ha evolucionado y cómo Mazda puede crear también motores rotativos. Aquí las bibliografías que usamos son muy buenas, aparte de las que ya tenemos en nuestra página. Y esto sería todo. Muchas gracias. Este sería el fin de la primera presentación de BTS de IEEE. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta la estaremos comunicando, la estaremos recibiendo. En este código QR que podemos ver aquí, lo que necesiten, estaremos esperando a la próxima presentación. Muchas gracias.